Hola, muy buenas noches, bienvenidos a su canal Patti Terror. El día de hoy vengo a compartir con ustedes una nueva historia, pues más que nada es una anécdota, un relato que a mí me pasó, una experiencia un poquito difícil que viví hace unos 12 años atrás. Pero antes de seguir con la historia, como siempre, déjenme dejarles la invitación a que se suscriban, píquenle a la campanita en opción a todas, para que YouTube les avise cada que suba contenido nuevo. Compartan para que cada vez seamos más como tantas estrellas hay en el cielo. Y bien, ya dejada la invitación, continuamos con la historia. Pues resulta que esto tendrá unos 12 años atrás, ¿sí? En aquel entonces, como les comenté anteriormente en otro video, yo no tengo casa. Vivimos en casas rentadas. Pues bien, precisamente por eso, pues nuestra economía era bastante precaria, por lo cual, pues, tanto mis hijos como yo nos tuvimos que dar a la tarea de trabajar. Aunque ellos eran muy jóvenes, pues teníamos que buscar la manera de salir adelante. Yo en ese tiempo vivía con ellos en un pueblo llamado San Bartolo. Pero pues teníamos que enfrentar diferentes situaciones de la vida, tanto económicas como en todos los sentidos. No teníamos familia ahí, solo éramos mis hijos, mi pareja y yo. En ese entonces, ellos, como les comentaba, tuvieron que ponerse a trabajar porque la situación económica no lo requería de esa manera. Ellos consiguieron trabajo en un taller de costura en un pueblo llamado San Martín. Pues bien, ellos trabajaban de lunes a viernes de 8 a 6 de la tarde. Pues resulta que una noche llega mi hijo mayor, mi hijo Alexander. Llega y le pregunto, ¿y tu hermano dónde está? ¿Dónde está Genaro? Y me dijo, se fue a repartir, se lo llevaron a repartir y pues no sé, yo creo que llega más tarde. Ok, me esperé, pero las horas fueron pasando y pasando y pasando y pasando. Yo sabía que mi hijo no traía lo suficiente para poder tomar un taxi, pues de un pueblo a otro sí se caminaba bastante y las combis, que era el transporte que había en ese entonces, dejaban de funcionar o de dar servicio pues a más tardar a las 9 de la noche. Pues dieron las 10 de la noche y no aparecía mi hijo, a lo cual me alarmé muchísimo. Yo salí desesperada a buscarlo, a lo cual me dijo Alexander, mamá, yo voy contigo. Y nos fuimos a buscarlo. En eso íbamos, pero no tomamos pues transporte porque ya no había y nos fuimos caminando. Caminamos muchísimo, cerca ya a las 11 de la noche. Pasamos por un lugar en donde había pues nada, no había casas, era pura tierra, eran puros terrenos de siembras, pero en un lugar de esos había unos hoyos muy grandes, como si fueran a ser, pues no tengo ni idea cómo explicarles, eran unos cuadros enormes que tendrían como unos 4 metros de hondo y no había luz, teníamos que irnos alumbrando con la luz del celular.
Mi hijo iba de un lado de la carretera y yo iba del otro lado de la carretera. Eran carreteras pequeñas en donde solamente caben un carro de ida y uno de venida. Nos atravesamos por esos lugares en donde les digo que estaban los hoyos tremendos, pero mi hijo me dijo: vámonos mejor por la carretera porque no quiero que te vayas a caer en uno de los hoyos. Tú no conoces estos terrenos y te vayas a caer, y cómo te saco, y si me caigo yo, ¿cómo me sacas? Entonces yo le dije sí. Yo iba llorando, iba suplicando a Dios encontrar a mi hijo. Yo sentía que algo le había pasado y es algo que no se lo deseo a ninguna mamá. Pues bien, íbamos caminando, él trataba de consolarme y me decía, no mamá, no le ha pasado nada, ahorita verdad, verás que lo vamos a encontrar. Lo que a mí me preocupaba más era que yo le decía, no sabemos, mira, vete fijando tanto en el suelo como hacia adelante, por si está tirado, por si le pasó algo, le hicieron algo. Una mamá se imagina muchas cosas cuando los hijos no llegan. Pues resulta que en una de esas yo pasé por un arroyo muy pequeño. Prácticamente era, digamos, un arroyo pues ya más que nada algo seco porque era más lodo que agua. Y mi hijo iba del lado derecho pero del otro lado de la carretera y yo venía del lado izquierdo de este lado. Yo iba rezando y pidiéndole a Dios cuando de repente yo vi que alguien venía junto a mí con la luz del celular. Yo alcancé a voltear y vi a Genaro, que iba junto a mí. No reaccioné en esos momentos. Yo lo vi y me volteé, seguí buscándolo, pero pasado unos minutos mi mente reaccionó y yo lo veía caminando conmigo a un lado. Volteo y no había nadie. Y dije, no puede ser. Me dice mi hijo Alexander, ¿qué pasa, mamá? ¿Qué tienes? ¿Qué encontraste? Y le dije, nada, es que tu hermano venía junto a mí, lo acabo de ver. Traía un suéter color crema, trae la cachucha que se pone, pero a mí lo que se me hizo raro es que tenía lentes y mi hijo no usaba lentes. Y le dije, venía junto a mí. Mi hijo se palideció y me dijo, no es él, mamá, no, ahorita lo vamos a encontrar, mira, ya no nos falta mucho. Habíamos caminado cerca de 1:10 de tiempo. Ya eran prácticamente 11:10. Entonces, mi desesperación fue tanta que empecé a llorar, pero también al momento mi mente se dio cuenta que la persona que yo veía tenía lentes. Entonces le dije, espera, que yo vi tiene lentes y tu hermano no usa lentes. Ay, Dios mío, por favor, ¿qué pasa? Empecé a rezar nuevamente, a pedir a Dios. Llegué llorando al trabajo donde ellos trabajaban. Estuvimos tocando. Ya eran prácticamente 11:45. Cuando sale una persona y me dicen que sí, efectivamente se lo habían llevado a repartir, pero que ya venían en camino y que no tardaban, que estaban bien. A lo cual yo me molesté porque le dije que cómo era posible que ellos hicieran eso y sin ni siquiera avisarle que mi hijo no traía dinero y que ya no había transporte. A lo cual me comentaron que se iban a comunicar con la persona que lo traía en la camioneta para que lo pasara a dejar cerca a mi casa. Pues bien, me regresé en ese momento junto con mi hijo más tranquila, pero llena de miedo,
pues entonces fue cuando pensé que tal vez nos podía pasar algo a nosotros. Me regresé y cerca a las 2 de la mañana regresamos a la casa y en ese momento mi hijo también iba llegando. No tuve más que abrazarlo y llorar y enojarme y decirle que no quería que se fuera otra vez, que si era tarde dijera que no podía, pero recordemos que en un trabajo no se puede hacer prácticamente nada. Uno, si se alquila para trabajar, tiene que obedecer. En su momento también lo entendí, pero tal vez demasiado tarde, pues había cometido muchos errores, el salirme y exponer a mi hijo mayor, el pedir y suplicar que no le pasara nada, en regresarme caminando con él y exponerlo de nuevo, pero no teníamos la economía para tomar un taxi, ni tampoco había transportes, no había nada. Ya era de madrugada. Y también me di cuenta que encontré aquel espíritu de aquella persona que tal vez no fue mi hijo, pero sí otro joven que no corrió con la misma suerte, el cual de alguna forma u otra nos hizo compañía, puesto que tal vez algo nos iba a pasar, y que desde ese entonces hasta hoy día agradezco a esa ánima que se me presentó en el camino, haciéndome compañía y tomando la figura de mi hijo para que yo no fuera tan sola, ni mi hijo tampoco. Y bien, hasta aquí llegó el relato del día de hoy. Espero les haya gustado. Les dejo nuevamente la invitación a que se suscriban, piquen en la campanita en opción a todas, compartan, como siempre se los digo, para que seamos más terroríficos aquí en su canal de Pati Terror y lleguemos a ser tantas estrellas como hay en el cielo. Y bien, sin más, en la historia, recuerden, nunca intentes mirar más allá de la oscuridad, pues nunca sabes lo que habita en ella. Hasta luego.